Para evaluar neumonía existen un montón. La más frecuente, la que más usamos es la escala MMRC, el Medical Research Council. Generalmente esta escala se realizó para su uso en pacientes con EPOC, aunque posteriormente tiene múltiples estudios de validación para diferentes patologías pulmonares. Ahora la utilizamos, creo que para todas las patologías del pulmón y también para algunas cardiovasculares. Tenemos una escala de 0 a 4, como la pueden ver. Esta paciente pasó de una escala de disnea 0, que es una disnea básicamente en relación a un esfuerzo físico intenso, a una disnea en grado 4. Es decir, una disnea a realizar mínimos esfuerzos, inclusive, que le impide vestirse, le impide hacer la actividad diaria del paciente. Doctor, una pregunta. ¿Esa misma escala, con respecto a la escala anterior, también había leído que la otra escala que usan, bueno, al menos es la de CRB, si es que tiene también 65 años, es menor de 65 años, perdón, mayor de 65 años, ¿esa también la usan o es la que usted menciona? Por lo general, utilizamos la MMRC. Es la que tiene más estudios de validación. Hay múltiples escalas, pero la que más se acopla a cómo va, ¿por qué? Porque esta escala tiene estudios de validación respecto a pruebas de función pulmonar. Es decir, está en relación a las caminatas, está en relación a diversos estudios de la función del pulmón que nos permite validar, y sobre todo estos estudios de esta escala han demostrado datos concisos respecto a mortalidad de pacientes con enfermedad pulmonar. Por eso es la que más utilizamos. Antecedentes de esta paciente: diabética hace 10 años, usa metformina 850 miligramos cada 12 horas, niega tuberculosis y niega contacto TB, niega asma, niega antecedente de tabaquismo o de alcoholismo, niega exposición a humo de leña. Es un CATS-A. CATS es una clasificación para valorar funcionalidad en el adulto mayor. Generalmente un paciente adulto mayor CATS-A es aquel paciente adulto mayor que hace todas sus cosas solo. Tenemos desde el CATS-A al CATS-G. El B es aquel paciente que no realiza una actividad cotidiana y así, etc. Ya lo van a ver cuando lleven geriatría, seguro. Pero el CATS-A, ¿qué quiere decir? Que es una paciente que hace todas sus cosas de manera espontánea, de manera individual, no necesita ayuda y es independiente total. Y otros antecedentes, bueno, que ha tenido glaucoma tratado por carboximetilcelulosa. Es una paciente que ingresó saturando 87%, AFIO 1, AFIO 2, 21, pero entré en mal estado general, en mal estado de hidratación, en mal estado de nutrición, con el murmullo vesicular disminuido, sobre todo en tercio inferior del emitor derecho y sus crepitantes. Funciones biológicas conservadas, excepto somnolencia y hiporexia, disminución del apetito, ¿no? ¿Qué exámenes auxiliares le pedimos a este paciente? Una radiografía. ¿Quién me la describe y me da el diagnóstico radiológico? Consolidación en base pulmonar derecha. Muy bien, doctor. ¿Qué más? A que me dice el otro hallazgo, tiene 21 ya. Pues ya sería demasiado. Va a ser el próximo neumólogo de su promoción. Aparte de la neumonía que hay. Vamos, ya llevaron imágenes, ¿no? Chicos. Parece como si hubiera una masa tumoral. No, quédate con neumonía. ¿Un patrón cavitario dentro de la neumonía? No. A ver, una doctora, es más, felicitarlas por su día. Qué mejor día que empezar su ciclo que hoy siendo su día. Así que, como regalo, creo que la respuesta la de una doctora. Neumonía va a ser de las doctoras. A ver. ¿Doctoras? ¿Nadie? Aparte de la consolidación, que muy bien ha dicho su compañero. Hay una telectasia, signo de la carpa. ¿Ven cómo se hace? ¿Ven cómo sale? Esta es una telectasia. O sea, tenemos un compromiso en lóbulo inferior derecho con una
consolidación con broncograma aéreo evidente asociado a telectasia basal. Muy bien. El haga de ingreso. Fíjense, Pafi. La alteración de la gradiente alveolo arterial, ¿qué nos quiere decir? Un compromiso pulmonar. Hay una Perfecto. interrupción del intercambio gaseoso. Muy bien, es decir, el problema está dentro del pulmón. Genial. Segunda conclusión, PCO2 de 27, ¿qué nos dice? Una encalosis respiratoria. El paciente está taquimeico, ¿no? Está hiperventilando. Muy bien, y está en insuficiencia respiratoria. Y con el lactato 1.5, cuando es mayor de 1 es sinónimo de infección. Muy bien. Entonces es una insuficiencia respiratoria tipo 1 con acidosis respiratoria compensada y una hiperlactacidemia. Perfecto. Nuestro paciente tenía un grado de hipoxemia leve, tenía una alcalosis respiratoria. Diagnósticos. Algo más. Esa tomografía. Vemos tremenda consolidación, ¿no? En base del emitógrafo derecho, con broncograma aéreo evidente. Este es el broncograma aéreo y esta es toda la consolidación. Diagnóstico, neumonía. Doctor, ¿y por qué adquirir en la comunidad? Porque es un paciente que no tiene antecedentes de haber estado hospitalizado en los 90 días previos o haber recibido atención médica en los 90 días previos. La diferencia del diagnóstico o de la definición de neumonía adquirida en la comunidad con neumonía intrahospitalaria es esta. La NAC o neumonía adquirida en la comunidad es la inflamación aguda del parénquima pulmonar que se produce por diversos microorganismos y da manifestación sistémicas y cambios radiológicos en aquellos pacientes que no tienen historia de hospitalización previa en los últimos 90 días. Si el paciente presenta el mismo cuadro y ha estado hospitalizado durante los 90 días previos, el diagnóstico es neumonía intrahospitalaria. ¿Y por qué, doctor, la diferencia entre intrahospitalaria y en la comunidad? Es básicamente por el manejo, por el tipo de antibiótico, por la duración del tratamiento y por las posibles complicaciones que puedan tener. Es muy difícil pensar que una neumonía adquirida en la comunidad la produzca, por ejemplo, una pseudomonas aeruginosa multidrogo resistente, pero es mucho más acertado, mucho más factible que esa misma bacteria pueda producir una neumonía intrahospitalaria. ¿Qué necesitamos con el diagnóstico? Básicamente criterios diagnósticos, criterios de hospitalización y criterios de ingreso a UCI. Es importante. Los criterios diagnósticos, básicamente, fiebre, disnea, tos productiva. Criterio de hospitalización, que estemos en insuficiencia respiratoria, mal patrón ventilatorio, agotamiento pulmonar, comorbilidades, no mejoría o desmejoría clínica. Y criterios de ingreso a UCI, que no haya mejoría respecto con los dispositivos oxigenatorios, que estemos en acidosis respiratoria, que tengamos alteraciones ácido-base que no revierten o que no mejoran con el manejo. La evaluación inicial, perfecto, radiografía de tórax y evaluar la clínica del paciente. Si no hay consolidación, vamos a revalorar un diagnóstico de neumonía, y si hay consolidación con broncograma aéreo, evaluamos criterios de NAC. Si hay criterio de NAC, se trata empíricamente, porque lo ideal es que a todo paciente que sospeche NAC se le trata de forma empírica. Ya vamos a ver con qué tipo de antibiótico, y se le pide cultivos para corroborar el agente etiológico. Y evaluar el CUR 65. El CUR 65 es una escala que nos permite valorar severidad de una neumonía y riesgo de mortalidad y de hospitalización en aquellos pacientes mayores de 65 años. Tiene en cuenta 5 cosas. La C de confusión, U de urea, R de respiration rate, de frecuencia respiratoria, B de blood pressure, presión sanguínea, y 65 cuando tenemos una edad de mayor de 65. Cuando tenemos de 0 a 1 puntaje tenemos 3% de mortalidad, cuando tenemos 2 puntos 9% de mortalidad, y cuando tenemos de 3 a 5 puntos de 15 a 40% de mortalidad. Es decir, un paciente mayor de 65 años, hipertenso y que tiene una frecuencia respiratoria alterada o un patrón de urea alterado, un paciente con casi 40% de mortalidad.
El PSI, que es el Pneumonia Score Index, también se utiliza en aquellos pacientes como score de neumonía, pero sobre todo en aquellos pacientes que llegan a urgencias o emergencias. Básicamente tiene estas variables, ¿no? Factores demográficos, comorbilidades previas, examen físico y pruebas complementarias para valorar, ¿no? El riesgo de severidad y de mortalidad en ese tipo de pacientes. La diferencia entre el COMP65 y el PCI, básicamente el PCI, los estudios validados son aquellos pacientes que ingresan o son admitidos inicialmente en urgencias o emergencias, mientras que el CUR lo puedes hacer incluso en pacientes hospitalizados. Ahí tenemos la escala para valorar si tenemos el grado 1, menos de 51 puntos, tenemos una mortalidad del 0.1% y el paciente puede ser atendido en su domicilio. Si tenemos un grupo tipo 2, con un puntaje menor o igual al 70, tenemos una mortalidad también baja, 0.6, paciente atendido en su domicilio. El grado 3, el grado puede valorarse si es que se utiliza el domicilio o algún centro hospitalario, pero generalmente el grado 4 y 5 va con una mortalidad entre 8 al 30% y netamente debe ser manejo hospitalario y valorar el ingreso a UCI. Criterios para NAT con ingreso a UCI. Se debe cumplir mínimo un criterio mayor o 3 menores. Como criterio mayor tenemos 5. 1, presión arterial sistólica menos de 90, o que una presión que requiera de fluidos para que se mantengan en rangos. Afectación multilobar, es decir, que tengamos una consolidación en 2 o más lóbulos, o que tengamos consolidación bilateral, que tengamos una frecuencia respiratoria mayor de 30, alteraciones en el estado mental, como son confusión o desorientación, una urea mayor o igual a 45 con el BUN, que es el nitrógeno ureico, mayor o igual de 90. Y para valorar si es shock séptico o utilizamos vasopresores, vamos a tener, tenemos un PAFI menor o igual a 250, leucopenia, trombocitopenia o hipotermia refractaria. Cuando tenemos el manejo ambulatorio, generalmente los pacientes no se necesita la radiografía. Sí, doctores, se puede utilizar o se puede manejar neumonías en casa, incluso solo con antibióticos vía oral. Como también se pueden utilizar o se puede requerir usos hospitalarios o de cuidados intensivos para manejar pacientes con neumonía. Realmente cuando tenemos un paciente ambulatorio no se necesita radiografía, se valora clínicamente el avance o evolución del paciente. Pero todo paciente hospitalizado debe tener mínimo una radiografía de tórax o incluso una tomografía, el estudio de gases arteriales para valorar en qué lugar voy a valorar el tratamiento de mi paciente, si va a estar en sala de hospitalización, cuidados intermedios o cuidados intensivos, y valorar algunos exámenes auxiliares para determinar el grado de severidad. Los criterios para una neumonía adquirida en la comunidad de forma severa, tenemos criterios mayores y menores. Mayores es que el paciente tenga algún criterio de requerimiento de ventilación mecánica o tenga algún criterio de shock séptico. Punto. Y el criterio menor son los que tenemos ahí, básicamente los que habíamos mencionado más adelante. Lo que se debe pedir o las indicaciones clínicas para el diagnóstico más extenso de neumonía, se debe de pedir cultivo de sangre o hemocultivos, los cultivos de esputo para valorar bacterias y hongos y otro tipo de estudios para determinar, ¿no? Aspirados endobronquiales, intrabronquiales, muestras por broncoscopía o fibrobroncoscopía, lavado broncoalveolares, etc. Síndromes en función a la forma de presentación, tenemos un síndrome típico y atípico, ¿no? Lo que le llaman neumonía típica o atípica. La típica generalmente es una presentación aguda, en días, fiebre alta, escalofríos, tos productiva con expectoración purulenta, dolor pleurítico, a la ocultación, así como para el paciente asmático, el gol estándar son los sibilantes. Para el paciente con neumonía, el gol estándar viene a ser los crepitantes o el soplo tubárico, sobre todo en niños, ¿no? En la radiografía de tórax se va a dar condensación bien limitada con broncograma aéreo, siempre broncograma aéreo. Y la típica, generalmente el inicio subagudo o insidioso, predominio de síntomas extrapulmonares como fiebre, artralgias, mialgias, cefaleas, vómitos, etc. En la radiología se puede evaluar zonas típicas, así como zonas atípicas, es decir, podemos evaluar broncogramas, no podemos evaluar consolidaciones sin broncograma aéreo
u otro tipo de patrón en la radiología. El síndrome mixto básicamente es de inicio alarmado, atípico, tardío, generalmente infrecuente, producido sobre todo por algunas sustancias, como por ejemplo legionelias. Las recomendaciones para el uso de biomarcadores, esto es importante, ¿no? Porque vamos a requerir de qué exámenes vamos a utilizar o vamos a hacernos valer para valorar la severidad de la neumonía. Por ejemplo, hay que saber los tiempos. El PCR es un buen examen para valorar inflamación, sobre todo aguda. Tiene mayor rendimiento que otros, tanto para el diagnóstico de neumonía, para la etiología, ya que cuando tenemos PCRs elevados, vamos a tener más sospecha de que sea de origen bacteriano. Cuando tenemos también lo del lactato o el ProBNP, también es importante porque tiene mayor rendimiento diagnóstico en aquellas y predicción de mortalidad. PCR, el péptido natriurético también es importante, y para valorar sobre todo a nivel sanguíneo o a nivel de lavado o de fluidos corporales, importante. El manejo, a razón del PCR, cuando tenemos un PCR menos de 20, generalmente no debemos considerar el inicio de antibióticos. Vigilancia, valorar, porque por lo general pueden elevar hasta 20 las infecciones o las neumonías producidas por virus. Cuando tenemos un PCR entre 20 a 100, el inicio de la terapia antibiótica debe estar siempre en relación a los síntomas. Y cuando es más de 100, generalmente sí o sí se utiliza la terapia antibiótica porque es un indicativo más fuerte de que la neumonía es de origen bacteriano. Cuando tenemos neumonías de baja severidad, se pueden dar cursos antibióticos de 5 a 7 días. Se estila en las últimas guías que por lo general sean 7. Considerar como primer antibiótico amoxicilina. La mejoría clínica siempre se ve al tercer día. ¿Por qué? Porque los medicamentos o los antibióticos tienen propiedades para valorar el rezago de los medicamentos a cabo de 72 horas. No se debe dar de forma rutinaria fluoroquinolonas ni terapia dual. No fluoroquinolonas, ¿por qué? Porque las fluoroquinolonas tienen un alto y rápido índice de resistencia y están considerados dentro de la segunda línea de tratamiento de pacientes con tuberculosis. Ustedes saben que nosotros somos un país por excelencia endémico de tuberculosis. Y la primera línea para los pacientes MDR siempre son las fluoroquinolonas. Por eso es importante no abusar de levofloxacino, moxifloxacino, etc. Son antibióticos que se ha demostrado en estudios que basta una sola toma, es decir, una sola indicación de 5, 7, 10 días de estas fluoroquinolonas para generar resistencia. Y para una neumonía moderada severa, generalmente los cursos de antibióticos son más amplios. Pueden ir de 7, 10, incluso hasta 14 días. Y considerar terapia dual, siempre basándonos idealmente, inicialmente en cefalosporinas de tercera o cuarta generación con macrólidos, ¿no? Si se sospecha de atípicos. La recomendación es básicamente, como lo habían mencionado, para los pacientes, aquel paciente que ha estado sano previamente cuando ha tenido ingresos hospitalarios los 3 meses primeros, por lo general, una recomendación fuerte, nivel 1 es un macrólido o una tetracyclina, ¿no? Como la doxiciclina. Cuando hay presencia de comorbilidades como falla cardíaca crónica, falla pulmonar crónica, enfermedad pulmonar o renal, generalmente, u otras más, o el paciente ha tenido antecedentes de haber tenido algún daño pulmonar 3 meses previos, ahí sí podemos dar fluoroquinolonas, siempre y cuando lo recomiende o lo siga de cerca su médico tratante, o betalactámicos asociados a macrólidos, es decir, ahí sí podemos dar terapia dual. Y en aquellos pacientes, cuando nos sospechamos de estreptococo, neumonía, etcétera, ahí podemos dar otro tipo de medicamentos. Acá hay otras alteraciones, otras indicaciones en aquellos pacientes, por ejemplo, en UCI, o aquellos pacientes con consideraciones especiales como pseudomonas. Le podemos dar un antineumocócico, un antipseudomonas, como los betalactámicos, los carbapenems, o utilizar betalactámicos asociados a aminoglucósidos o macrólidos, etcétera, ¿no? Y siempre tener en cuenta cuando tenemos la sospecha de un paciente de neumonía por un MRSA, que es un Staphylococcus aureus multidrogo resistente, sobre todo aquellos pacientes con antecedentes de alteraciones en la piel o lesiones protésicas, etcétera, ahí considera el uso de vancomicina o linazolida. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? No, doctor, todo claro. Perfecto.
Estas son otras recomendaciones de tratamiento antimicrobiano empírico. Esto es importante. ¿Por qué empírico? Porque ustedes van a ser la primera línea o los primeros que van a ver este tipo de pacientes y a veces los únicos, ¿no? Bueno, terminan los médicos generales, por lo general, y lo importante es que sí, tengamos en cuenta que hay que pedir cultivos, exámenes, pero hay que tener en cuenta que es una neumonía. Si la diagnosticamos de manera correcta, nosotros sabemos que la neumonía puede llevar a una alteración en el BQ, puede llevar a una insuficiencia respiratoria, etcétera. O sea, no le podemos decir al paciente, ya señora, mire, sí, está saturando 88, tiene fiebre, tiene algún consolidado. Es una neumonía, pero antes de darle tratamiento le voy a empezar o le voy a pedir cultivos y cuando tenga resultados vuelve. No, uno da siempre tratamiento empírico hasta que el resto de exámenes vaya siguiendo el curso natural. Generalmente, uno de esos medicamentos o antibióticos empíricos generalmente son, por ejemplo, amoxicilina con ácido clavulánico asociado con un macrólido, y en última instancia la fluoroquinolona, que por lo general no se recomiendan tanto actualmente, ¿no? Siempre tener en cuenta las cefalosporinas también, amoxicilina, los macrólidos son de lo inicial como tratamiento empírico para las NAC. La recomendación de tratamiento en situaciones especiales, ¿no? Por ejemplo, si sale positivo el cultivo a Legionella o si tenemos pues, una neumonía positiva por un neumococo o sospecha de bacteriemias, cuando tenemos sospecha de Pseudomonas aeruginosa. Factores de riesgo para patógenos menos habituales, por ejemplo, para anaerobios o enterobacterias, factores de riesgo, la boca o la mala higiene oral, enfermedades periodontales, aspiración con contenido gastroesofágico o aquellos pacientes que sospechan o tienen diagnóstico de reflujo gastroesofágico, enfermedades neurológicas, etilismo, situaciones de disminución del estado de conciencia. En general, este tipo de pacientes son los que con más frecuencia pueden hacer neumonías producidas por anaerobios y también pueden hacer con mayor frecuencia abscesos pulmonares o empiema pulmonar, ¿no? Y la alteración o factor de riesgo para el pseudomonas, aquellos pacientes con enfermedad pulmonar previa o alteración o historia de infecciones a repetición, por ejemplo, aquellos pacientes con EPOC en grado 4, graves o muy graves, bronquiectasias con colonizaciones previas, pacientes con historia de ingresos a cuidados intensivos, pacientes con VIH, sobre todo con un conteo de CD4 menos de 50, etc. Criterios para estabilidad clínica. ¿Cuándo vamos viendo que un paciente está yendo bien? Cuando tenemos una estabilización en la temperatura, en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria, cuando tenemos una presión parcial de oxígeno, una presión arterial sistólica, perdón, más de 90, cuando tenemos un estado mental normal y tenemos una mejoría en la saturación y la presión parcial de oxígeno. ¿Cuándo evaluamos cuando un paciente no responde al tratamiento? Pues generalmente hay neumonías que no responden al tratamiento. Del 6 al 15% de los pacientes hospitalizados o aquellos pacientes que tienen más riesgo de ser ingresados a UCI son aquellos que tienen mayor mortalidad. O valorar la respuesta clínica inadecuada posterior al manejo antibiótico. Unos cuadros que nos van a permitir evaluar las fallas en el destete del oxígeno del manejo o deterioro y progresión de la enfermedad. Debemos tener en cuenta cuando la neumonía tiene características de ser progresiva, persistente o que simplemente no resuelve, hay que ampliar los estudios de imágenes, siempre, tomografía y tórax, por ahí se nos puede estar escapando que no solamente sea neumonía. Toracocentesis o estudio de líquido pleural para sospechar de derrames paraneumónicos y la posibilidad de que pueda ser tuberculosis o otro tipo de bacterias. Broncoscopía con VAL es lavado alveolo bronquial o biopsia transbronquial. Podemos tener la sospecha de un cáncer de pulmón, etcétera, que también nos puede estar trayendo estos problemas. Bueno, chicos, hasta ahí alguna pregunta. Hemos tratado de resumir lo más que podamos para poder alcanzar justo en el tiempo que se nos ha otorgado para realizar estas dos clases. Disculpen si he corrido un poco en ese tema, la verdad es que hay poco tiempo para ambos. He tratado de hacerlo lo más conciso, con las indicaciones más precisas y el abordaje. A mí lo que más me interesa es cómo cada tema se aborda al paciente. Eso es de lo que van a tener conmigo, ¿no? Cómo abordar a un paciente, qué es lo que a ustedes les va a servir. El resto de la fisiología, fisiopatología, epidemiología, eso son datos que son importantes, pero los pueden leer
más tranquilo. La idea es tener las cosas claras, a qué paciente le doy, a qué paciente no le doy este tratamiento, en qué paciente sospecho que va a ir mal, que va a ir mejor, qué hago cuando el paciente responde, no responde, qué le pido a este otro paciente. Ese es más que todo el enfoque de un paciente en Medicina 2. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, alguna acotación? No, doctor, creo. ¿Y además? ¿Entendieron todo? ¿No entendieron nada? Doctor, ¿sí Dime. nos va a pasar sus diapositivas? Ok, sí se lo voy a pasar. Gracias. Listo. Doctor, ¿de qué bibliografía ha sacado su información? Disculpe. Doctora, cada slide que les he pasado tiene la bibliografía abajo. Cuando se las pase la van a ver y van a entrar. Ya van a revisar absolutamente todo. Y si Gracias, necesitan ampliar, me avisan y yo les paso más bibliografía para que puedan ampliar un poco lo que se les ha presentado. No hay ningún problema. Más tarde les paso los slides, no se preocupen. De aquí no va a venir ninguna pregunta. No, mentiras. Es solo para complementar. Ok, vamos a complementar. Perfecto, muchachos. Ha sido un gusto. Una hora un poco difícil también, es la hora de la marea alcalina. Espero que hayan almorzado. Yo todavía no. Pero nada, espero que les haya gustado, les haya servido la clase. Cualquier duda que tengan, avísenme. Estoy ávido para poder ayudarlos, no solamente los días que me toque dictar curso, teoría o práctica, sino en cualquier momento que dispongamos de tiempo para responder alguna que otra inquietud que tengan. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Perfecto, chicos. Hasta luego. Cuídense.